¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro programa Conversando la Región. Hoy vamos a conversar con un gran periodista, un sociólogo, pero por sobre todo un ser humano de primera calidad, Alejandro Guillé. También de este norte, un hombre que es querido, ha sido criado y ha desarrollado una carrera muy exitosa en el norte y también en todo el país. Bienvenido, Alejandro, un placer de tenerte con nosotros. ¿Cómo está, don Carlos? Compañero de universidad. Cuando era muy delgado, era atleta, maratonista, de carrera larga. De ahí nos conocemos. Bonita, sí. Esa es la gracia de vivir en regiones. Tú eres amigo de todo el mundo, o a lo menos te ubicas. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te puede hacer un comentario, todo el mundo se atreve a decirte algo. Y además todos tienen más de algún conocimiento de uno. Alejandro, estamos viviendo una sociedad llena de incertidumbre, donde la gente tiene tanto temor a los cambios que se están produciendo. ¿Cómo visualizas toda esta sociedad emergente? ¿Cuál crees tú que son los ejes que marcan la vida hoy día? Mira, yo creo que hay unas declaraciones de la Conferencia Episcopal que a mí me hicieron en su momento mucho sentido. Ellos han hablado de que hay un malestar, que hay desconfianza, porque en parte es un Chile que cambió, sí. Y positivamente. O sea, esto no es una crisis de deterioro, es una crisis de crecimiento. Tú ves que hemos tenido 5 gobiernos que en sus líneas gruesas no tienen grandes diferencias. Incluso con toda justicia, el actual presidente muchas veces a mí me ha dicho, y se lo ha dicho a mucha gente, que no entiende por qué la gente a veces está tan descontenta en circunstancias que los indicadores económicos parecen bien. Pero yo creo que lo que no hemos apreciado, y los periodistas, los políticos, etcétera, pero los obispos atinaron mejor, a que los mismos cambios que el país tuvo, hoy día nos pusieron en otro escenario. Por ejemplo, hoy día cuando los jóvenes reclaman educación gratuita como un derecho, donde nadie puede profitar, el país está en condiciones de ofrecerlo. No es demagogia, es una opción. El país puede decidir si lo considera un bien privado, donde cada uno a su nivel doméstico lo resuelve, o lo resuelve en términos públicos. Pero hoy día se le puede garantizar a todos los chilenos una educación gratuita y de calidad, que puede tener distintos prestadores. Se levantaron voces en el país. Pero eso es un ejemplo de que este es otro país. De esas palabras del obispo, que decían que estaba atendiendo a las consecuencias, pero las causas basales son más profundas, y se hacía referencia al modelo. Y yo empiezo a sentir un gran reconocimiento al modelo exitoso en lo económico, sin precedentes en muchos años, este país creciendo a ritmos francamente sorprendentes a nivel mundial. Por cierto. Pero al mismo tiempo con un grado de insatisfacción, de molestia, de impotencia, de rabia que tiene la gente, precisamente porque la distribución parece no dar respuesta a las expectativas de la gente. Sí. Mira, una vez estaba leyendo en la prensa una imagen que hizo un señor y decía, mira, pasa cuando tú vas en un túnel y de repente hay un taco y se detienen las 2 pistas que van en una misma dirección. Bueno, la gente se asusta, se molesta, se incomoda, pero se adapta y espera que venga la solución. Si eso se empieza a mover, aunque sea lentamente, pero las 2 pistas van igual, la gente se tranquiliza porque sabe que va a salir más temprano, más tarde. Pero cuando una pista se acelera y empieza a salir a toda velocidad y la otra sigue pegada, los que están en la fila pegada se desesperan y al tratar de meterse en la fila rápida, queda el desastre. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Que el país está creciendo a tasas que no tiene precedente, pero la distribución de la riqueza tampoco tiene precedente. O sea, es un país que es cada vez más desigual. Entonces mucha gente, y la mayoría probablemente, ve que no hay una relación entre las cifras que le muestran macro con su vida micro. Un ejemplo es Antofagasta, $27.000 per cápita al año de cada habitante de esta tierra, lejos de cualquier otra consideración de cualquier otra parte del país. Pero nadie puede decir que la segunda región hoy día son todos gente que vive a nivel de país desarrollado, por la calidad de la vivienda, la calidad de la infraestructura, el costo de la salud, la misma calidad de la educación. En consecuencia, el país no creció para todos igual. Y eso genera esa molestia. Y segundo, sus líderes políticos a veces no se dan cuenta de lo que pasa y por lo tanto las respuestas que dan no le hacen sentido. Perdona que haga una crítica, pero cuando el ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, habla de lo enorme que ha crecido Chile, pero al día siguiente le dice a los trabajadores: cuiden el empleo, no pidan mucho. La
gente no le hace sentido, porque si el país está creciendo como nunca, ¿por qué yo tengo que cuidar el empleo como si estuviera a punto de perderlo? Ahora, al sociólogo, al cientista social, una reflexión en torno al siguiente punto. Yo sostengo en mis discusiones en el Parlamento que el gran problema que tiene Chile es que no ha discutido conceptos de fondo. Conceptos de fondo que yo quisiera graficar en algo que tú ya mencionaste. Chile tuvo históricamente bienes públicos. La salud era un bien público. La educación. La educación un bien público. La defensa, la seguridad ciudadana. Por algún artilugio ideológico, esto ha ido mutando tanto en el gobierno militar o dictadura como quiera entenderse y también en democracia. En los gobiernos de la Se concertación y ahora. enfatizó. Entonces, mutó desde bien público, por ejemplo, la educación y es un bien transable hoy. Pero el problema es que la gente dice, bueno, ¿y dónde se discutió? ¿En qué momento me perdí? ¿Se me apagó la tele? Sí, claro. Yo creo que ahí hay algo de fondo también. Sin duda, absolutamente sin duda, porque es un país que ha habido un desfase entre quienes han dirigido el país con lo que ha pasado con la mayoría de los chilenos que han sido observadores. Quizás una de las grandes demandas hoy día, sobre todo de la generación joven, es que quieren volver a ser protagonistas. Porque en general, si tú te das cuenta, tanto en el régimen militar y en gran medida, poco menor, pero en gran medida, durante la llamada transición a la democracia, los últimos 22 años, va a ser exacto, la élite política ha gobernado en nombre de la gente, pero sin la gente. En Chile no hay mecanismos de participación ciudadana, no hay plebiscitos, ni siquiera plebiscitos comunales. De repente se hacen algunas consultas, pero menores. Y además ni siquiera son obligatorias de aceptar los resultados. Entonces el ciudadano se siente al margen. Yo creo que hay un anhelo, primero, de participar. Y en segundo, de acceder a un bien, que es fundamentalmente la educación, pero una educación de calidad que te habilite para el nuevo mundo, porque nosotros seguimos siendo una economía primaria exportadora. Y como tú sabes, mejor que yo, porque eres historiador y geógrafo, los países que se caracterizan por ser primarios exportadores, por su naturaleza, tienen un área muy desarrollada, que es el enclave exportador, pero tiene poco efecto multiplicador en el resto de las economías. Entonces hay dos mundos, un mundo muy rico y un mundo que mira de lejos. Si tú a Chile le sacas el cobre, este es un país pobre. El problema que yo visualizo es que... Si Chile no es capaz de introducir innovación, conocimiento y modernizar y abrirse a otras desarrollo y aplicación de conocimiento tecnológico, la gente, aunque trabaje y estudie más, no va a encontrar un modelo económico en el cual pueda desplegar esa capacidad. Y por lo tanto vamos a seguir siendo un país que va a beneficiar a unos pocos vinculados al sector exportador y el resto que va a estar mirando. Ese tema me parece a mí muy relevante, Alejandro, porque nos estarán viendo desde Arica a Punta Arenas. La reflexión es, este modelo parece estar agotado, no porque le esté yendo mal, sino que para saltar a la etapa siguiente necesita primero formar capital humano, pero formarlo de verdad, no vender títulos como se venden hoy, por ejemplo, con gente que no tiene competencia finalmente para emprender. En segundo lugar, tiene que haber una mejor redistribución del ingreso. Y en tercer lugar, tenemos que salir de esta actitud de depredadores medioambientales y empezar a aplicar un poco de inteligencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder agregar valor, ya sea a los productos o a la etapa previa. Por ejemplo, yo siempre destaco a la familia Medel de Antofagasta. De una maestranza terminan con una tremenda constructora de tolvas para camiones mineros. Lo encuentro maravilloso, pero pareciera que ese es el camino, pareciera que ahí es donde tenemos un tremendo desafío. Por ejemplo, en esta región nosotros deberíamos estar desarrollando fuertemente la educación técnico-profesional, pero de altísimo nivel. Y todas las mismas mineras que necesitan mano de obra calificada deberían estar invirtiendo mucho dinero en desarrollar el sistema educacional. Pero aquí no pasa como en Estados Unidos. En Estados Unidos las universidades, ¿por qué se estudia ahí por becas? Porque son muy caras. Se estudia por becas. ¿Y quién financia las becas? Las empresas que están que buscan los mejores cuadros técnicos y profesionales y los gustan becar porque se los quieren llevar después a su industria. En Chile no hay un compromiso con el sistema educacional, con, por ejemplo, el aparato industrial. Y en la zona norte, nosotros estamos enfrentados a un dilema que hay que hacerlo presente. Tú lo sabes también, igual mejor que yo, porque te he visto en algunos seminarios en el Senado planteando este debate. La demanda que viene por el crecimiento y las inversiones mineras van a exigir una mano de obra altísimamente calificada. Y tú ves cómo nos estamos llenando de extranjeros que están viniendo de otros lados. Sin ninguna calificación. Algunos sin y otros con mucha calificación. Entonces nuestra gente puede terminar quedando de espectador
de un proceso de desarrollo en su propia región, pero no participar del mismo, si no somos capaces de dar ese salto en una educación de otro nivel. Y entonces el país tiene que asumir ciertos compromisos. Tú lo has planteado muy bien. Si la educación hoy día no hay razón para que sea un bien que se pague en el mercado. Es un derecho de todos y es el piso mínimo que le asegura. Y después, de acuerdo a la capacidad de cada uno elegirá por vocación, por talento, por competencia, unos llegarán más lejos, otros menos. Pero tú le diste el piso mínimo, que hoy día no tienes. Hoy día el sistema educacional chileno es un gran segregador, no es un integrador social, no genera una identidad compartida, no se convive los distintos grupos sociales en la educación. Tú eres fruto de un sistema educacional igual que yo, donde la educación pública nos hizo sentir orgullosos de nuestra formación. No tanto por la calidad, sino por la diversidad que había dentro de una sala de clases, donde estaba toda la sociedad, el crisol de la sociedad. ¿Qué reflexión te genera esta segregación que hoy día estamos observando? Que cuando tú entras a un colegio, en el fondo lo que estás pagando es por el círculo social que vas a establecer, por la red de contactos. Si tú estudias en un colegio pobre, no vas a tener contactos sociales porque tus compañeros no vienen de familias influyentes. Pero si tú logras poner un hijo en un colegio de alto nivel socioeconómico, tu hijo se va a hacer amigo de los hijos de los grandes capitalistas, de los grandes banqueros, de los grandes comerciantes, y por esos vínculos, por ese roce, él va a entrar a esa otra esfera. Entonces, en el fondo, todo depende, yo pago para que mi hijo pueda vincularse socialmente con determinados círculos. Y, por lo tanto, los que no logran entrar allí van a quedar fuera. Y te lo doy como ejemplo. Yo estudié 3 años de mi vida en Santiago. Un periodo corto que mi papá lo trasladaron de Iquique a Santiago otra vez a Antofagasta como por 3ª vez. Y en el Liceo 14, que está en la Comuna del Bosque, donde yo estudié 3 años, séptimo, octavo y primero, era un liceo donde había un sector popular mayoritariamente, pero había un segmento de clases medias y nos reencontramos. Yo pertenezco al círculo de exalumnos, nos juntamos y hoy día estamos preocupados porque esa clase media se fue del liceo público. Se fue al subvencionado, al particular. Entonces se quedaron los cabros más proletas en el Liceo 14. ¿Y cuál es el gran problema? Es un colegio técnico profesional y los chiquillos, por ejemplo, estudian, pero nadie los contrata porque no tienen contacto y no tienen el roce social. Entonces el drama y la tarea que nos pidió el rector, ayúdenos a insertar a nuestros egresados en el mundo laboral. Hay ahí un tema que me gustaría abordar antes de terminar este primer bloque, y es en la parte del modelo, para después entrar en los aspectos sociales. El modelo tiene 2 puntos que a mí me parecen muy peligrosos. Uno, es que cada día hay un mayor desprecio por la actividad del emprendedor, y yo creo que el emprendedor es capital. Claro. Y lo segundo es que cada día la propia institucionalidad pública no es capaz de establecer mecanismos de innovación que incentiven los procesos de innovación. ¿Cómo aprecias tú esta realidad? Mira, hay una relación entre el sistema educacional y el sistema económico. En las sociedades industriales se forma un capital humano disciplinado, ordenado, metódico, porque la producción industrial es en cadena y por lo tanto cada trabajador hace una función específica. Por lo tanto el orden, el rigor, son valores esenciales. Pero en una sociedad donde los mercados cambian continuamente, donde las tecnologías te botan todo lo que había antes y aparece algo totalmente nuevo, el cabro que tenía buena memoria, que aprendía bien la lección y la repetía, que era metódico, está muerto. No tiene chance. Es el innovador, el capaz de ver la oportunidad y por lo tanto el modelo educacional, lo que tenemos que enseñar como competencia de los jóvenes es distinto a lo que ocurría antes. Entonces no es que los profesores hoy día sean más malos que antes, sino que antes el modelo funcionaba mejor para las necesidades del mercado laboral. Pero hoy día el mercado laboral premia otro tipo de competencias que lo que le ofrece el sistema educacional. Por eso es que incluso la crisis educacional también afecta a los colegios más caros, porque se insiste en un modelo educacional de enseñanza de cierto tipo de competencias más propias de una sociedad industrial que de una sociedad del conocimiento. La sociedad industrial, proceso repetitivo. Exacto. Y tampoco se promueve el valor de crear conocimiento, de tomar decisiones, de trabajar en equipo, que son las competencias blandas, que le permite al cabro tener iniciativa, ver la oportunidad, emprender, no solo grandes negocios, pequeñas actividades. En el modelo de lo macro todavía hay un elemento adicional que no hemos mencionado y que yo vengo sosteniendo con mucha vehemencia, que es el gran talón de Aquiles, en mi opinión personal. Chile, en los últimos 20 años, perdió su capacidad prospectiva.
¿Y por qué la perdió? Porque tenía un O de plan, que era el ojo que miraba hacia el futuro. Hoy día no existe. Después cambió a un MI de plan. Claro. Y hoy día finalmente terminó siendo una oficina de asistencialismo social. Pero ¿dónde está la visión prospectiva? De repente... Y agrega algo más. Las universidades eran centros de pensamiento crítico. Así es. Eran cuestionar, discutir, debatir, imaginar el futuro. Hoy día son escuelas de formación de cuadros técnicos. Pero no te discuten para qué. Solamente te preparan y tú sales al mercado y muchas veces no sabes para qué te sirven las competencias que te dieron, porque además el mundo laboral va cambiando más rápido que los planes y programas de estudio de las universidades. Entonces, es una concepción muy instrumentalista del ser humano para la productividad. Entonces, la universidad no está produciendo conocimiento ni pensamiento crítico. Entonces, en Chile, esa labor la hacían las universidades y algunos entes de gobierno, pero fundamentalmente el mundo de la educación superior. Pero el mundo de la educación superior hoy día se centra en formar profesionales, en hacer carreras, pero no hay ciencia, no hay conocimiento nuevo, no hay innovación. Las pocas universidades que lo hacen no son más de 8 en Chile y con estándares muy bajos en comparación a cualquier país desarrollado. Por ejemplo, en la segunda región de Antofagasta, hemos dicho que estamos ya en los $30.000 per cápita por habitante año. Sin embargo, esto que parece tan bueno nos ha generado tantos problemas, tantas externalidades, congestión vehicular permanente. ¿Por qué? Porque hay mucho más vehículos de lo que podemos soportar. Problemas habitacionales. Bueno, tenemos hoy día un boom en la construcción. Y así todo, hoy tienes que una vivienda en Antofagasta cuesta más del doble que en la zona central. Así es. Entonces, en fin, una serie de problemáticas porque, claro, la crisis del crecimiento tiene externalidades positivas y negativas. El que está en la minería disfruta de muchos de estos beneficios. El resto, más bien, pasa mucha zozobra, mucha pellejería. Entonces, yo tengo la impresión que hace falta también una política que distinga cada región con su propia realidad. Descentralizar, maestro, necesitamos una nueva institucionalidad donde cada región genere su propia inteligencia, genere participación ciudadana y genere sus propios planes de desarrollo dentro de una visión integradora nacional. O sea, obviamente la autoridad central da una visión global, pero cada región tiene que acoplarse de acuerdo a su especificidad dentro de una digamos, visión Alejandro, del desarrollo. que en ese sentido, si hay un tema en el que este país, todos los gobiernos, desde el gobierno militar, los gobiernos de la concertación y este gobierno tienen yo diría que con suerte un 2,5 es en materia de descentralización. Pero es que nunca se han creído. Bueno, la historia de Chile es la historia del centralismo. Cuando Chile se independiza, nuestra oligarquía de la zona central es la que toma el poder y ellos crearon un Estado autoritario y centralizado, que tuvo efectos beneficiosos en ciertos aspectos. El país se ordenó primero que otros países en América Latina, fue capaz de copar el territorio, de iniciar nuevas actividades productivas, ganó varias guerras, dicho sea de paso, con lo cual estructuró una potencia, y Chile a fines del siglo XIX era una potencia. Después de la Guerra del Pacífico, el presidente Balmaceda está en condiciones, gracias a la renta salitrera, de comenzar a desarrollar un Estado moderno. La educación, los sistemas públicos, a crear infraestructuras, ferrocarriles, los puertos, la pavimentación de las calles, la iluminación de las calles, la construcción de escuelas y liceos, que no habían, por lo menos uno por región en esa época. Y sin embargo se produce una guerra civil. ¿Por qué se produce la guerra civil? La disputa por la renta salitrera, porque muchos de los antiguos grupos oligárquicos decían que eso era un malgastar, que para qué hacíamos eso si era cosa de vender salitre. Y lo único que teníamos que hacer era usar bien la riqueza. Y esa riqueza, ¿quiénes la iban a usar bien? Ellos, pues se dedicaron a construirse palacios y a irse a vivir a Europa y no pagaban impuestos porque todo lo producía el salitre. Entonces nuestra clase dirigente, que había sido tan emprendedora a comienzos del siglo XIX, se transformó al final del siglo XIX en una clase perezosa. Y aún más, hizo una guerra civil para derrotar a ese presidente que quería modernizar Chile. Y sin visión de futuro. Entonces, vamos a seguir claro, en el segundo bloque conversando con Alejandro Guillet sobre todo este modelo de desarrollo y particularmente la perspectiva de lo que siente la gente, lo que siente la calle, lo que siente el ciudadano y cómo la política ha sido disfuncional a eso. Vamos a separarnos solo un minuto, no se vayan.